días. Hoy día son las 11. Vamos Bueno, a... buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar la clase. Un toque, un toque, espérame. Ahí está. Sí. Ya. Bueno, empezamos. Hoy día vamos a hablar de la literatura medieval, de la literatura que se da en la famosa y extraña Edad Media, ¿m? Que es un periodo complicado y largo de la historia de la humanidad, ¿no? Complicado porque hay muchas restricciones, porque no hay libertad, porque se mata mucha gente, ¿no? Y largo porque dura 1000 años, un periodo súper, súper Profe, largo, una pregunta. mucho, mucho. ¿Estamos haciendo algo así como un repaso o cómo? Porque la semana pasada nos quedamos en la generación del 50. Sí, resulta que termina el prospecto en Generación del 50, pero hay temas que no hemos visto y entonces estoy ahorita tocándolos, ¿no? Por ejemplo, literatura medieval no vimos, tampoco hemos visto Generación del 98 y 27, que vamos a ver la próxima semana, entonces estoy saldando temas que estaban pendientes para ya terminar el ciclo que terminé. Ah, ya, ya. Está bien, profe. Ujú. Muy bien. Entonces vamos con la literatura medieval. Para entender la literatura que se hace en esa época, hay que entender la época, ¿no? Siempre te lo he dicho y no me canso y lo sigo repitiendo. El artista la obra de arte es el resultado del tiempo en el que se vive, ¿no? El tiempo, el contexto histórico, como se le llama, influye mucho en los artistas y en las obras que estos artistas nos regalan. Entonces hay que entender cuáles son las características de la Edad Media. Y eso es lo primero que vamos a estudiar ahorita para luego ya entrar en los escritores, en las obras de este periodo. ¿Ya? Empezamos entonces, como siempre, con el contexto histórico. A ver, espérame. Ahí está. Cualquier pregunta, chat, o si no, pues abres el micro y me preguntas, ¿no? Ahora empezamos. Contexto histórico. Hay un acontecimiento que lo cambia todo, ¿no? Que marca el final de una era, la era antigua, la edad antigua, y el inicio de una nueva era que ahora se llama Edad Media, ¿no? Entonces, un acontecimiento lo cambia todo. Resulta pues, y creo que tú tienes ya la suficiente capacidad de darte cuenta que a veces las cosas cambian de un momento a otro, ¿no? Sin avisar. Nosotros ahorita estamos viviendo un momento bastante... Espérame. Ah, el chat está en privado. Ya. Un ratito, quiero ver cómo... Profesor, buenos días. Ya le puse el chat público. Ah, ya, bacán, bacán. Ya, Que Belu, gracias. escriben a todos nada más. Sí, Pero sí, ya sí, saben que ellos... si escriben cosas que no tienen que ver con la clase, lo vuelvo privado. Ya, ya, Belu, bacán, gracias. Justamente hablando del chat, en la clase anterior se usó muy bien con el grupo anterior porque incluso algunos datos que yo estaba dando los apuntaban, cosas que quedaban ahí registrados y algunas personas lo que hacían era solamente tomar una captura del chat, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Lo bacán sería que nos vayamos ayudando entre todos para estudiar. Y además hay algo que no sé si tú te lo dije y si te has dado cuenta, pero si nos conocemos de un tiempo atrás, te habrás dado cuenta que yo trabajo así, ¿no?
Yo normalmente soy muy breve en cuanto a mi pizarra antes y ahora en la pantalla, ¿no? Yo pongo la referencia y más bien no la desarrollo, como por ejemplo acá dice feudalismo y no dice qué cosa es el feudalismo, ¿no? Y te vas a dar cuenta más adelante que voy a hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá pongo, no sé, mester de clerecía y no dice qué cosa es mester de clerecía. Y es que yo lo desarrollo en clase, yo lo explico. Entonces, de esa manera lo que intento fomentar es que tú estés atento y tomes nota, pues, ¿no? Como trabajabas antes de que veamos de esta manera virtual. Entonces, toma nota, tienes que estar atento y justamente una de las chicas del grupo anterior lo que hacía era recoger los datitos que voy soltando, que no están en la pantalla, y los ponía en el chat. De esa manera nos ayudábamos todos, ¿no? Y creo que es una manera útil de darle utilidad a esta herramienta como el chat que tenemos ahorita. Así que vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, lo que dice Aníbal es real, ¿no? La religión, más que la religión, Dios, ¿no? Era lo más importante en la Edad Media. Gracias, Ángelo. A ver, vamos a explicar, ¿ya? Se dan dos acontecimientos que marcan el fin de un tiempo y el inicio de otro, ¿ya? Porque tú, por la experiencia que estamos viviendo actualmente, ya te diste cuenta que el mundo puede cambiar de un momento a otro, de un momento a otro, sin avisar, ¿no? O sea, hasta hace unos meses yo iba a lugares, como por ejemplo te visitaba en Puente Piedra para darte clases, y ahora lo hago desde mi casa. Esto no me lo imaginé a inicios de año, ¿verdad? Pero de repente todo cambió, sin explicarnos. Ha cambiado la manera de relacionarnos con las personas, incluso, ¿no? Y eso se da siempre, en realidad, en todas las épocas. Hay algo que hace que todo cambie. Cuando se inventó la imprenta, cambió la manera de percibir el conocimiento en el siglo XV, ¿verdad? Cuando se dio la Revolución Francesa, cambió la manera de pensar de todo el siglo XVIII y XIX. Cuando se dio la Revolución Industrial, la gente también cambió su manera de relacionarse con la gente marginal, ¿no? Entonces, hay acontecimientos en el mundo, hechos de la historia que cambian al ser humano y marcan el final de algo y el inicio de algo, ¿no? En el caso de la Edad Media, lo que marca el inicio de la Edad Media y el final de la Edad Antigua es la caída del Imperio Romano de Occidente y la toma de Constantinopla. Estos dos hechos históricos marcan el final de la Edad Antigua, que nosotros lo estudiamos como clasicismo, ¿verdad? Grecia y Roma en literatura, ¿no? Y pues el inicio de lo que vamos a estudiar hoy día, la Edad Media, ¿no? Ahora, no solamente es eso, se dan más cosas que vamos a ir estudiando nosotros ahorita. Por ejemplo, en este momento se empiezan a formar los reinos de Europa. Ya se empieza a desterrar la idea de imperio, ¿no? O sea, Roma era un imperio, el imperio romano. Si sabes un poquito de historia, no solamente abarcaba la ciudad de Roma actual. O sea, que Roma ahora es una ciudad dentro de Italia, ¿no? El imperio romano era una cosa enorme, gigantesca, que abarcaba muchos países, ¿no? Francia, Portugal, ¿no? Y gran parte de Europa, ¿no? Incluso Asia también. Entonces, era un gran imperio, ¿ya? En este momento estamos desterrando la idea de imperios y estamos ahora conceptualizándolos como reinos. Se están formando los reinos de Europa, ¿ok? Se está formando Francia, se está formando España, Italia, Portugal, los reinos que ahora nosotros conocemos como países. Entonces hay cambios muy claros en el hombre de ese tiempo y en la forma de vivir del hombre europeo, ¿no? Vamos a hacer repaso de todas las clases. Sería bacán, ¿no, Diego? Vamos a plantearlo para hacer un repaso de todos los temas. Voy a conversar, no te preocupes. Bueno, y entonces como están formándose los reinos, por favor anda hilvanando las ideas. Si yo quiero ser un reino poderoso, Estado, tengo que tener territorio, ¿no? Porque la única manera de hacerme fuerte como reino, que yo tenga riquezas. Y las riquezas las voy a explotar de la tierra. Así que necesito territorio.
Mientras más territorio tengo, más riquezas tengo y más poderoso soy. Ahora viene una pregunta tonta con respuesta boba también, ¿no? O sea, ¿mi vecino me va a regalar territorio? No, ¿verdad? No me va a regalar nada. Se lo tengo que quitar a la mala, mediante las guerras. Las guerras son una constante en la Edad Media. Todo el tiempo hay guerras. ¿Por qué? Porque se están formando los reinos y se están invadiendo todo, porque quieren territorio, porque quieren poder dentro de su reino. Entonces hay guerra por allá y por acá. Los textos llaman a la Edad Media época bélica, por las constantes guerras que hay, pues, por la formación de los reinos, ¿ya? A ver qué dice Aníbal. La manera de hacer arte de los griegos y de los romanos, Aníbal, la manera de hacer arte, la estética, se deja de lado hasta que llega el Renacimiento. Muy bien lo que ¿ya? Pero solamente el arte. No estamos hablando de las culturas. Para ese momento ya están destruidas, ¿no? Bueno, sigamos con esto. Están formando los reinos, entonces hay muchas guerras. El rey no se da abasto, ¿verdad? El rey no puede cuidar todo el territorio, porque es grande mi territorio, yo soy el rey de, no sé, de España, me están invadiendo por todos lados, maldita sea. ¿Qué hago? Voy a delegar funciones. Entonces le digo a un tipo, hey tú, mira, tú vas a ser encargado de cuidar esta porción de tierra pequeña que yo te estoy encomendando, ¿ya? Mira, tú vas a ser responsable de esta porción de tierra. Por favor, que nadie te invada, que nadie te la robe. Mira que todo el mundo anda invadiendo todo el mundo. Cuídame mucho esta porción de tierra, es tu tierra. Tú te vas a llamar señor feudal, porque esta porción de tierra la vamos a llamar feudo. Entonces, ese pedazo de tierra que le estoy encargando se llama feudo y tú, por ende, eres el señor feudal de ese feudo, ¿ya? No voy a tener un señor feudal. Voy a tener varios señores feudales que van a cuidar varias porciones de tierra, ¿ok? De esa manera estoy delegando. Entonces hay más posibilidades de que no me invadan, ¿no? Porque hay varios cuidando varios pedazos de mi tierra, de mi reino. Ese sistema de gobierno se llama, hasta ahora se le llama así en los libros de historia, feudal, ¿ok? El feudalismo se instaura en la Edad Media por las constantes guerras, por las muchas invasiones que hay en ese tiempo. Y es la manera más fácil de cuidar, pues, el territorio, el feudalismo, ¿ya? Otra característica medieval. Por favor, anda dibujando el panorama de ese tiempo, ¿ah? Terminó la Edad Antigua, empieza la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente y la toma de Constantinopla, se están formando los reinos en Europa, hay muchas guerras por ende, se aplica el feudalismo como sistema de gobierno para que no te invadan tanto, y además aparecen las lenguas romanas. ¿Qué son las lenguas romanas? Te escucho. Entonces, los feudos no eran independientes, todos conglomeraban a un solo rey. Claro, o Porque, sea, eran independientes en sí mismos, pero todos le tenían que rendir cuentas al rey. Era el soberano de todo en realidad, ¿no? Sí, así funcionaban los feudos medievales. ¿Mm? No, tal vez a lo que te referías, no tenían poder absoluto, obviamente. Había que darle cuenta al rey. ¿Mm? No sé si por ahí va tu pregunta. Profe, Te escucho. ¿cómo se escogía un señor feudal? Ah, pues de distintas maneras, ¿no? Por el grado de confianza, porque era una persona de poder en el lugar donde vivía. Acuérdate que en esos tiempos hay títulos nobiliarios, ¿no? Por ejemplo, hay una obra de la que vamos a hablar ahorita, donde al tipo Rodrigo Díaz de Vivar se le llama el Cid. O sea, él está por encima de mucha gente. Tiene un título porque era un gran guerrero, porque tenía la confianza del rey Alfonso VI. Entonces, cada uno es por distintas razones, no, no hay una razón específica. ¿Mm? Te estaba diciendo que se están formando las lenguas romances en este momento. Las lenguas romances
son idiomas, ahora les llamamos así, lenguas que derivan de una lengua matriz, es decir, una lengua madre, que vendría a ser el latín. ¿Ya? El latín para ese momento, para la Edad Media, empezaba ya a morir. Actualmente es una lengua muerta. No hay un lugar en el mundo donde se hable latín. Bueno, en el Vaticano, pero por una cuestión de formalismo, ¿no? Porque, bueno, hay una tradición religiosa, por eso hablan en latín y nada más, pero no es que sea una necesidad hablar en latín, ¿no? Entonces, en ese momento, en la Edad Media, el latín empieza a morir y va generándose de esa matriz, de ese lenguaje, otras lenguas, que vamos a conocer con el nombre de lenguas romances o lenguas vulgares, entendiendo que la palabra vulgar o el término vulgar no tiene en ese momento la connotación que ahora tiene. Cuando ahora nosotros decimos qué vulgar que eres, estamos diciendo qué chabatano que eres, qué mal gusto que tienes, ¿no? O grosero que eres, ¿ya? Qué No, bordo. ujú. Esa no es la connotación que tenía al inicio la palabra vulgo o vulgar. La palabra vulgar deriva de vulgo, y vulgo significa pueblo. Entonces, cuando yo digo que aparecen lenguas vulgares, estoy diciendo que aparecen lenguas populares, que nacen del pueblo mismo, ¿ya? Ten cuidado con el término vulgar. Actualmente yo sé que se usa para menospreciar a alguien que tiene costumbres que nos parecen de mal gusto, ¿verdad? Pero en su origen, y es correcto hablarlo como en su origen significaba, la palabra vulgar es popular, en realidad, ese es el significado real de esa palabra, ¿ya? Bueno, ¿cuáles van a ser esas lenguas vulgares o esas lenguas romances que derivan del latín? El catalán, el francés, el italiano, el portugués, el español. No es casualidad que se parezcan un poquito. Yo no sé portugués, pero escucho a un brasilero hablar, oye, lo entiendo un tanto, ¿no? Porque se parecen, tienen la misma matriz, que es el latín, ¿no? Entonces, estas lenguas empiezan a aparecer en la Edad Media y empieza a morir el latín, las lenguas romances. Profesor, ¿puedo repetir, por favor? No lo escuché bien. ¿Qué repito? ¿Qué lenguas ¿Qué nacientes? lenguas son? Ya, Ujú. son el francés, el italiano, el portugués, el catalán y nuestra lengua, el español. ¿Ya? Son las lenguas que derivan del latín. Total 5 lenguas, profesor. 5 lenguas. Está muy bien. Ujú. Seguimos. ¿Ya? Profe, repite las lenguas. Repito las lenguas. Está bien, las repito entonces. La última, ya la siguiente, alguien lo apunta en el chat, pues, ¿no? Sí, Para todos. portugués, francés, Portugués, muy bien. Francés, italiano, Italiano, catalán, catalán español. y español. Ahí está. está grabado en la mente. Qué bueno, me alegra. Bueno, mira, ahí está, gracias, Ángelo, lo máximo. Ya lo puso en el chat. Bueno, ya te estás dando cuenta que estamos entrando a un mundo diferente al anterior, ¿no? Hay varios cambios, ¿no? Los reinos, las guerras, el feudalismo, nuevas lenguas, nuevas maneras de hablar, ¿no? Y aparece una institución, además. Una institución que va a tener mucha influencia en la sociedad medieval. Esa institución es la Iglesia Católica. Tal vez, no tal vez, la gran responsable de muchas de las costumbres de la Edad Media, ¿ya? Te lo voy a explicar de manera detallada para que me entiendas, ¿ok? La Iglesia Católica va a recoger una doctrina, llámale filosofía si quieres, del Medio Oriente. Esa doctrina o filosofía es la cristiana, ¿verdad? Cristo, que es el personaje principal de esta doctrina, la cristiana, no nació en Europa, no es un personaje de Occidente, es un personaje del Medio Oriente, ¿ok? O sea, está muy alejado a nosotros. El micro está prendido, apáguenlo.
¿Mm? Traten de cuidar ¿No el es micrófono. Constantino el que... ¿Puede repetir eso, profesor, por favor? Ya, otra vez. Todavía no lleva a Constantino, cuidado con eso. Estamos hablando de Cristo del Oriente, ¿no? El del Medio Oriente, ¿no? Estaba diciéndote que la Iglesia Católica, con los personajes que haya tenido en su historia, porque eso no me compete a mí hablar ahorita, sino describirte o dibujarte el contexto medieval, la Iglesia Católica recoge una doctrina del Medio Oriente, que es la doctrina cristiana, ¿verdad? Cristo, que es el personaje de esa doctrina, no tiene nada que ver con nosotros los occidentales, en este caso los europeos, ¿no? Es un personaje del Medio Oriente, un personaje hermoso, riquísimo, una filosofía bellísima, ¿verdad? Pero del Medio Oriente, no es occidental. La Iglesia recoge esa doctrina y la hace fuerte acá, en Occidente, ¿ya? Y hay que acordarnos de lo que la doctrina dice, al menos contándonos la historia de Cristo, ¿no? La Biblia, que es la publicación o el libro o la obra en la cual se basa la teoría cristiana, suelen contarnos que Cristo llega a la tierra porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? La Biblia es el Hijo de Dios que de forma humana y de repente baja a la tierra, predica, difunde su palabra, lo matan, sea, siempre así el ser humano, y después de que lo matan, a 3 días después, resucita, dice la Biblia. Y una vez que resucita, predica un poco más todavía y se va al cielo. ¿Ya? Esa es la historia de Cristo, la historia bíblica. Todo eso, si es que es verdad o no, eso es una decisión personal de cada uno de ustedes. Yo no me meto en eso. Eso, si es que pasó o no pasó, sucedió en el Medio Oriente. No sucedió acá. ¿Qué hace la Iglesia? Recoge esta doctrina del Medio Oriente y la hace fuerte acá en Occidente, ¿verdad? Pero al hacerlo fuerte, al difundirlo, esta iglesia, que es una institución religiosa, empieza a tener poder político, mucho poder político. Y lo malo con esto es que empieza a abusar de ese poder. Perdónenme que estoy hablando de la iglesia, yo sé que deben haber católicos que me están escuchando y yo trato de ser lo más respetuoso posible de todas las distintas formas de creencias o religiones que hayan, ¿ya? Incluso soy respetuoso de los que no creen en nada, también los respeto muchísimo, ¿ya? Pero estoy hablando de la iglesia de la Edad Media, y eso está registrado en la historia. La iglesia católica medieval cometió excesos, muchos excesos, ¿no? Si alguien estaba en contra de lo que decía la iglesia, en el mejor de los casos, los encarcelaban, los torturaban, y en el peor de los casos, los quemaban, los decapitaban. ¿Ah? La iglesia quemó a muchas personas, ¿no? Las brujas, entre comillas, esta gente que juega con la adivinanza y con las cosas esotéricas y con el espíritu y demás cosas, que puedes creer o no, eso es un problema tuyo, pero a matarlas, ya es mucho, ¿no? La iglesia las quemaba vivas, ¿no? O sea, ese es un grado de crueldad muy grande de parte de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, Daniel me pone un Profe, ejemplo en el Perú de la Santa Inquisición, ¿no? Donde también se portó mal la iglesia. Te escucho, profe, dime. antiguamente la iglesia permitía decapitar a las personas. Y lo hacían en nombre de Dios. Y eso es ¿Sí? lo más fuerte, creo yo, Entonces, ¿no? si es que antiguamente dice que se originó la Biblia hace 2000 años, no sé, ¿cree que todos estos años hayan manipulado la Biblia, o sea, hayan hecho cambios en sus palabras, si es que haya existido? Me estás pidiendo una opinión personal, ¿no? Sí, una opinión personal, una opinión personal. Entonces, sí, yo tengo una opinión, pero no creo que sea válida darla ahorita, ¿no? Por respeto a las creencias que ahorita deben de tener ustedes, de cada uno de ustedes, y porque nos alejaríamos mucho del tema. Lo único que te voy a decir es que todos los textos, sin excepción, los antiguos, quiero decir, tienen que sufrir cambios en el tiempo, porque, porque es muy difícil llevarlos hasta este momento. Estamos en el siglo XXI con una fidelidad tal cual, ¿no?
porque van cambiando los formatos, porque luego aparece la imprenta, porque las traducciones, yo sé que, por ejemplo, en el hebreo no existen las vocales, solamente las consonantes. Entonces, las traducciones que hacemos al español de un lenguaje en el que no hay vocales es muy subjetiva, ¿no? Muy subjetiva. Entonces, hay mucho que analizar ahí, que a mí me encanta ese tema, yo me podría quedar horas hablando de esto, pero me alejo mucho del tema por el cual estamos hoy día reunidos, ¿no? Perdóname, por favor, si no profundizo más en ello, y también por respeto a las personas que tal vez profesan la fe católica, ¿no? Chévere. Disculpa, ¿ya? Bueno, antes del medievalismo me pregunta Delany, estuvo la época clásica, también llamada época antigua, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces la iglesia empieza a difundir el cristianismo y empieza a cometer excesos al hacerlo, ¿no? Si un artista quería salir de los parámetros de la iglesia era muy severa. La iglesia, en el mejor de los casos, quemaba la obra, un pintor, un escritor quemaba la obra, o en el peor de los casos quemaba al autor, maldita sea, ¿no? Que es algo que se dio mucho en la Edad Media, ¿no? Entonces, los artistas no tenían libertad. Los artistas tenían que seguir los parámetros de la iglesia. Por eso, no es casualidad que la obra más importante de la Edad Media sea la Divina Comedia. ¿Tiene sentido? ¿De qué trata la Divina Comedia? De toda la doctrina católica cristiana. Infierno, purgatorio y paraíso. No es azar. Estaba la iglesia encima. Y entonces me incitaban a hablar siempre de lo religioso, ¿verdad? No se parece en nada, te estás dando cuenta ahora, a la época clásica o antigua, donde había completamente libertad para crear. O sea, espero que te acuerdes de la clase del clasicismo, cuando hablábamos de Homero, por ejemplo, ¿no? Y cómo nos contaba de Aquiles, tal vez estaba enamorado de Patroclo, homosexualidad. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Safo, esta mujer, poetisa mujer, que hablaba de sexo explícito en su poesía? Mujer hablando de sexo, qué atrevida. Acuérdate del teatro, cómo nace en Grecia. Nace de un culto pagano a un dios pagano, Dionisio, ¿verdad? Que es el dios del vino, el dios de la fertilidad. Y como es el dios del vino, la gente se emborrachaba. Como era el dios de la fertilidad, la gente tenía sexo borracha. Entonces las fiestas a Dionisio, las dionisiacas, eran orgías hermosas, tremendas en la antigua Grecia. Ahí nace el teatro, de una orgía, de una muestra absoluta de libertad de ese momento, ¿no? De ese momento tan libre, donde el artista podía hablar de lo que le dé la gana, pasamos a un momento oscuro. La Edad Media es una época muy recalcitrante, donde tienes que tener cuidado, porque la iglesia te está mirando, ¿ya? Y entonces la mayoría de obras, si no todas, tienen que ver mucho con lo religioso. La iglesia está influyendo. Entonces, todas estas características que están ahorita en la pantalla, si bien son históricas, yo podría resumirla en la última. La Iglesia Católica va a marcar mucho la pauta del arte medieval, de la literatura medieval. ¿Ah? Profe, otra pregunta. Te escucho. Entonces, ¿la Iglesia Católica era como la Roma de ese tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No entiendo. Porque, Roma o sea, era dominada, o sea, la iglesia estaba por encima de todo, pues, y dominaba grandes extensiones, ¿no? Incluyendo, me ya, imagino, a varios reinos que los tenía bajo su doctrina. ya, pero desde la religión, ¿me entiendes? O sea, desde el miedo, desde no hagas esto porque te vas al infierno, que es algo que hasta ahora se hace, ¿no? O sea, tú dominas desde el pánico, ¿verdad? La iglesia hace mucho eso. No es un dominio militar político como el que tenía Roma, ¿no? En todo caso. Acuérdate que la Iglesia Católica en ese tiempo hasta designaba a los reyes, ¿no? O sea, Pero los la reyes iglesia tenía un españoles, ejército.
¿Ejército? ¿A qué te refieres? O sea, las cruzadas, pues, profe. Los que iban a Ah, defender ya, las pero no, tierras de la iglesia. ya, pero no es un ejército de la iglesia en sí misma, sino que son países que tienen la doctrina católica que luchan por la iglesia, ¿no? Acuérdate que los reyes de España son los reyes católicos. Entonces, los reyes están dispuestos a luchar por la iglesia y eso ha sido durante muchos siglos, ¿no? Eso recién ha empezado a terminar el siglo XX, el siglo pasado, ¿no? Es difícil desarraigarse de la iglesia. No estoy diciendo que hay que hacerlo, pero se está haciendo de un tiempo a esta parte, ¿no? Entonces, eso. La iglesia católica, yo quiero que ahorita que les voy a contar toda la literatura medieval, tengan presente que la iglesia está encima y está vigilando, que no se salgan de los parámetros, ¿ya? Ténganlo en cuenta ahorita. A ver, vamos a ir con la siguiente pantalla. Están las características ya literarias, ahora sí. Dejamos de hablar de... Actualmente la iglesia dominan algo, están encima de todo, ¿no? De hecho, tienen cierto poder, no tanto, obviamente, porque ahora ya los pueblos son los países, ya no son reinos, sobre todo son laicos, ¿verdad? Pero en nuestro país, por ejemplo, eh, parte de nuestros impuestos se van a la iglesia, ¿no? Y yo no soy católico. Y me parece injusto, porque yo no soy católico y sin ¿Qué? embargo... ¿De verdad, parte de profe? mi plata Qué buena, ¿Ah? qué buena. ¿De verdad impuestos para la iglesia hay? Claro, porque todavía la iglesia depende del Estado peruano, ¿no? Por eso hasta hace poquito se enseñaba en el curso de religión la doctrina católica y nos hemos olvidado que muchos cristianos acá en el Perú. ¿Por qué no se enseña en el curso de religión el cristianismo según los cristianos? ¿Por qué no se enseña, no sé, el judaísmo? Yo tengo amigos judíos, tengo amigos budistas, ¿puedo enseñar el budismo? ¿Por qué se enseña el catolicismo en el curso de religión? Todo caso que enseña la historia de todas las religiones, ¿no? Profe, ¿usted cree Hay que todavía cierto dominio, ¿no? Lo han puesto como religión mundial, ¿no, profe? En Occidente, no en Oriente. En Oriente son otras las religiones que tienen el poder, ¿no? No, digo, en el mundo, como enseñan religión, no han puesto como que la católica, como que la mundial, o sea, la que todos deben tener, ¿no? Ya, pero Pero no es así. en el mundo occidental, no debería ser así, ¿no? Estás loco, en estos tiempos de modernidad, yo tengo muchos amigos No. cristianos, tengo muchos amigos ateos, tengo muchos amigos agnósticos, ¿por qué obligarles a recibir la instrucción católica? Es También tengo libre la amigos religión. católicos, a los que quiero mucho, ¿no? Entonces yo creo mucho en la libertad de credo. hay el dios Maradona también, profe, ¿no? La iglesia maradoniana. Dragon Este, Ball Z. Yo por eso me cuido mucho de no ofender La Malvina. tanto, pero bueno, es difícil. Ya. Pues estamos saliendo del tema, volvamos por favor. Ese tema es muy interesante, pero no me toca hablar de eso a mí. A ver, sigamos. Entonces, como la iglesia tiene mucho poder en ese momento, la literatura se va a dejar contagiar por eso. La primera característica que te he puesto en la pantalla, espero que la leas, dice teocentrismo. Teo significa Dios, seguramente lo sabes, y centrismo no tengo que explicar, ¿no? O sea, Dios es el centro de todo. No solamente en la literatura, no solamente en el arte de la Edad Media, sino en la sociedad medieval. De verdad, Dios es el centro de todo. Todo gira en torno a Dios. En la época medieval, la iglesia se ocupó de que así sea, ¿ya? Y bueno, eso es una característica literaria y social, el teocentrismo. Además, uy, diablos, mi batería se va a apagar un toque. Voy a enchufar mi laptop, ya se va a apagar un toque. Ya, bueno, otra característica literaria son las jarchas mozárabes. ¿Qué son las jarchas mozárabes? Bueno, son restos de poemas, fragmentos de poemas que se han encontrado escritos en un español antiguo. Un español, yo he tenido la oportunidad de leer algunos, un español que si lo lees no reconoces que es español, parece otra lengua, pero es un español primitivo, si quieres llamarlo de alguna manera, ¿no? Un español que tiene mucho de árabe. Acuérdate que los árabes conquistaron a los españoles los llamaban moros, ¿verdad? Perdóname, se ha puesto. ¿Está? De ahí sale de ese tiempo,
nace una frase que hasta ahora usamos, ¿no? No hay moros en la costa. Y es que estos árabes, estos moros, llegaban por el mar a invadir España. Entonces, cuando no estaban, la gente decía, no hay moros en la costa. No están esos malditos, podemos salir, ¿no? Entonces ahí salían, ¿no? Una frase que hasta ahora se usa tanto, ¿ya? Profesor, Dime, dime. entonces, Harchas mozárabe sería la combinación de español con árabe. Muy bien, muy bien. Son fragmentos de poemas incompletos todos los que han encontrado de un español primitivo que tiene mucho de árabe, ya que los moros, justamente me pedían el significado de moro ahí, Diego, ya que los moros, que son los árabes, conquistaron en algún momento a los españoles, ¿no? Entonces, Una ese es fecha el aproximada, ¿Perdón? Una fecha aproximada de esto. De esto más o menos será entre el siglo II o III después de Cristo, más o menos, aproximadamente, ¿ya? La invasión de Eh, los árabes a España. hacia los españoles, hacia los Ok. españoles. Ujú. Ya, estas son las los primeros vestigios de literatura que se ha encontrado de ese tiempo, y escrita en un español antiguo, como te digo, ¿no? Pero además están también, y mira que te estoy explicando que es una jarcha mozárabe, te he explicado qué es teocentrismo, y ahí lo dice, ¿ah? Entonces, espero que hayas tomado nota para poder seguir avanzando, ¿ya? Así que ya está teocentrismo, todo gira en torno a Dios, Dios es el centro de todo, jarchas mozárabes, fragmentos de poemas escritos en un español antiguo, mezclado con el árabe antiguo, en fin. Y ahora te voy a definir el mester de clerecía, que es una manifestación literaria de ese tiempo. Vamos por partes. La palabra mester, está acá, significa profesión u oficio. Profesión u oficio, ¿ya? La palabra clerecía significa clero, y el clero es la clase sacerdotal, o sea, los sacerdotes. Si yo junto los dos términos, tengo de profesión sacerdote, que tiene que ver con literatura. Te explico. La iglesia, en ese momento, creo que ya te quedó claro, tenía mucho poder, le pidió a sus curas, a los sacerdotes, que por favor escriban textos, hagan literatura que ayuden a difundir la doctrina cristiana, la doctrina católica. ¿Por qué se lo pidió a los sacerdotes? Porque los sacerdotes son personas muy cultas. La formación de un cura es bellísima. Incluso en estos tiempos, si tú quieres ser cura, tienes que estudiar 8 años. 8 años. Casi 2 carreras de cualquier universidad, ¿no? O sea, el tipo que egresa para ser sacerdote sabe demasiado, sabe de todo, sabe de filosofía, de historia, de literatura, de arte. Es un placer hablar con un cura. Son gente muy culta, ¿ya? Bueno, la iglesia sabe que los forma bien, sabe que son cultos, porque ellos mismos lo forman. Entonces, en la Edad Media le pedían a los sacerdotes que por favor escriban historias que ayuden a difundir la doctrina católico-cristiana. O sea, se usó la literatura para predicar, para hacer propaganda religiosa, ¿ya? Me parece que los mester de, esta es una opinión personal, me parece que los mester de clerecía no calaron tanto en las personas, en el pueblo, quiero decir. O sea, la historia está simpática y nada más, ¿no? Como que se aburrían bastante, siempre el tema de religión. Que no era espontáneo, porque era literatura por encargo. La iglesia se lo había pedido, ¿verdad? Entonces tú sabes que cuando el pueblo se aburre, inventa salidas espontáneas, ¿no? Y de repente aparecieron en la Edad Media estos tipos, mira por favor la pantalla, los juglares, ¿ya? Los juglares, ¿qué eran? Eran cantores populares. Yo siempre cuando trato de contar a las personas cómo eran los juglares, porque a veces me preguntan, ¿y cómo eran los juglares? Yo siempre hago una analogía con los hippies, que tal vez conozcamos porque son más cercanos a nosotros en el tiempo, ¿no? O sea, eran tipos errantes, nómadas, que iban de pueblo en pueblo, estoy hablando de los juglares, ¿ah? Iban de pueblo en pueblo, se paraban en la plaza pública del pueblo nuevo al que llegaban y empezaban a contar historias, ¿eh? Ahora, hay que entender el momento. No hay cine, no hay teatro,
no hay televisión, o sea, no hay teatro, sala de teatro, quiero decir, como ahora hay tantas, ¿no? No hay televisión, no hay los medios de distracción que hay ahora. O sea, que venga el juglar a mi pueblo era un acontecimiento en el pueblo, se pasaba la voz. Llegó el juglar y la gente se reunía alrededor del juglar y el juglar medieval empezaba a contar. ¿Qué contaba? ¿Qué cantaba? Porque en realidad ellos cantaban las hazañas de los héroes medievales. ¿Por qué hay héroes en la Edad Media? Porque hay guerras, acuérdate, te lo dije hace un ratito, en la Edad Media hay guerras a cada rato, por las invasiones constantes, por la formación de los reinos. Entonces hay mucho héroe en las guerras. Los juglares tienen muchas historias que contar. Bueno, estos juglares contaban las historias de las hazañas de los héroes medievales. Esas historias se conocen hasta ahora con el nombre de cantares de gesta. ¿Qué son los cantares de gesta? Son historias de guerras, héroes y las hazañas de estos héroes. Todo en la Edad Media. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta manera de hacer literatura? Esta manera de hacer literatura espontánea, popular, se llama mester de juglaría. Recuerda que hace un ratito te dije que la palabra mester significaba profesión u oficio. En el caso de los sacerdotes, obviamente es profesión, estudia. En el caso de los juglares, no se estudia para ser cantor popular. En el caso de los juglares, es un oficio. Entonces, esto significa de oficio juglar, ¿ya? Estos juglares, y para acá termino la idea, espero que esté llegando claro, estos juglares cuando se paraban en la plaza a contar estas historias, no decían sus nombres. No importa mi nombre, yo contaba la historia de frente. ¿Qué resultó de eso? Que nadie sabe cómo se llamaban los juglares, pero las historias llegaron hasta nuestros tiempos. Los cantares de gesta hasta ahora se recuerdan. De sus autores no sabemos nada. Solamente sabemos que eran tipos que iban de pueblo en pueblo, nada más. Por eso es que los cantares de gesta son anónimos. No se sabe la autoría real. Y los cantares de gesta que contaban o cantaban los juglares fueron pensados para eso, para cantar, para contarlo, es decir, en tradición oral. Después vinieron gente, sacerdotes en su mayoría, y transcribieron en texto lo que esos juglares cantaban de manera oral. Y es por eso que ahora tenemos los cantares de gesta en texto. O sea, yo tengo el cantar del mío sí que en mi biblioteca. Gracias a esos sacerdotes, esos curas, que transcribieron lo que estos juglares cantaban, ¿ya? Bueno, hay 3 cantares de gesta que han vencido al tiempo y han quedado, ¿no? Y ahí están en la... Profe, Escucho. ¿y a los juglares también le contaban la misma historia o ellos estaban presentes? No entendí, ¿cómo? Explícame. O sea, para que lo cuenten, para que cuenten al público ellos de dónde sabían la historia. O sea, ¿se les contaba también o estaban en la misma? Claro, claro. La tradición oral juega mucho al pasar la historia de generación en generación, ¿no? O sea, la historia de mis abuelos me la cuentan y yo se lo cuento a los nuevos jóvenes y ellos cuando se hacen viejos cuentan a los nuevos jóvenes y las historias permanecen, ¿no? Entonces, es la misma función que cumplían los rapsodas antiguos. Homero, si es que existió, dicen que fue un rapsoda. Un rapsoda es un cantor popular también, pero de la época antigua, ¿ya? Entonces, la tradición oral funciona así, va pasando de generación en generación, se cuenta y no se deja de contar, hasta que llegó alguien que se le ocurrió ponerlo en texto. Ya quedó para siempre, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Ya, Mira, profe. genial, hay 3 cantares de gesta importantes. El cantar de Roldán, que es de origen francés, el cantar de los Nibelungos, que es de origen alemán, y es mi favorito, me encantaría contártelo, pero no puedo por el tiempo, y el cantar del mío Cid, que es de origen español, y es el que te tengo que contar, porque es el que viene en tu examen, ¿no?
¿no? Profe, Entonces, el mío sí es como el himno, creo, de Francia, de España, de España, España, ¿no? claro. El Es su himno cantar del mío nacional. Cid es tan importante para España, ¿sabes por qué? Porque es el primer texto escrito en español, en el español que conocemos ahora, ¿no? Olvídate de las jarchas mozárabes, que es un español extraño y no están completas. En el caso del cantar del mío Cid, es el español que conocemos y además está completo, ¿no? Entonces se dice que es el primer texto escrito en español que se conoce. Por eso su importancia, ya por eso debemos estudiar, porque es nuestra lengua igual, ¿no? Entonces, Profe, vamos pero a contar el cantar del mío Cid. Dime, dime. ¿se tiene Es registro de anónimo, la ¿no? melodía de estos cantares? No, imposible, imposible. No hay Solamente la registro de letra. melodía. Pero te voy a contar algo. La versión original del Cantar del Mío Cid es en verso. O sea, si tú vas a una librería, es difícil conseguir esa edición, pero si vas a una librería y pides la versión original, te vas a dar cuenta que todo el cantar está contado como si fuese un gran poema, Mm, porque los poemas se parecen a las Poesía. canciones, ¿no? Hay rima, hay ritmo, hay métrica, como en las canciones. Entonces es más fácil cantar un poema, ¿ya? Entonces la versión original es como un gran poema. Las versiones que estamos leyendo en estos tiempos son pasados de esa versión original, pero a un lenguaje mucho más claro para nosotros. Yo he leído, la primera vez que leí el Cantar del Mío Cid, lo leí en una versión en prosa, una versión donde me cuentan la historia y se olvidan del ritmo que tenía este cantar al inicio, ¿no? Ya después, ya de grande, de adulto, he leído la versión en verso, que es la versión original, y pues tampoco igual, ¿no? Pero alguien que trabajase en música podría sacar melodías ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que la primera versión es en verso y las versiones posteriores son las que más llegan al gran público, son en prosa para que se entienda un poco más, ¿no? Yo te voy a contar la historia ahorita, pero antes de contártela, quiero citarte clásicas preguntas de examen que vienen sobre el cantar del Mío Cid. Te voy a citar, ¿ya? Una pregunta clásica es, ¿cuál es el tema del cantar del Mío Cid? Espérate que ahorita lo contesto, ¿ya? Otra pregunta clásica es, ¿cuál es la estructura del cantar del Mío Cid? ¿Cuántas partes está dividido? También lo voy a contestar ahorita. ¿Eh? ¿Sí en verso? En tres partes, pero ahorita lo contesto. Y la última pregunta, bueno, hay más preguntas, pero la última pregunta clásica es, ¿cómo termina el cantar del Mío Cid? Las tres preguntas las he visto desde que me dediqué a enseñar hace, pucha, no sé, 17 años, creo, ¿no? Entonces, vienen todo el tiempo, andan paseando esas preguntas. Hay otras que voy a también describir ahorita mientras cuento la historia. Te voy a contar la historia y anda salvando, pues, los datos importantes, nombre de personajes y cosas parecidas, ¿ya? A ver, antes de contarte la historia, quiero decirte algo importante que me ayuda a que entiendas la historia. Lo más importante para un varón en la Edad Media es el honor. Un varón medieval es capaz de morir por su honor. Es más, ellos inventaron esa frase famosa que hasta ahora creo que usamos, ¿no? Palabra de honor. Si un, esta cosa se mueve sola, yo no entiendo por qué. Si un caballero medieval te decía palabra de honor, el tipo se moría antes de fallar. Había jurado por su honor, que era lo más sagrado que tenía un caballero en la Edad Media. ¿Ya? Jovencitas, ustedes, chicas que me escuchan, si un caballero medieval te decía, palabra de honor, te voy a amar la vida entera, tú podías estar segura que ese tipo no te fallaba. Moría antes de fallarte, porque lo juró por su honor. Igual que los caballeros de ahora. No hemos cambiado. Somos los mismos. Somos libres. Amén. Amén. Muy bien. Palabra. Son los pulpos al toque, no amén. Amén. En fin. Eso es importante para entender ahora el cantar del mío. Sí. Vamos entonces, ¿ya? Palabra de honor, dice Diego. A ver. Pregunta clásica. ¿Cuál es el tema principal del cantar del mío Cid? Respuesta.
El tema principal del Cantar del Mío Cid es la pérdida y la recuperación del honor del Cid. Esa es la respuesta. La pérdida y la recuperación del honor del Cid. El Cid pierde su honor en esta obra 2 veces y lo recupera 2 veces. O sea, lo más importante lo pierde 2 veces y lo recupera 2 veces en la obra. ¿Ya? Vamos a ver cómo pierde el honor 2 veces y cómo recupera el honor 2 veces. A ver, te la cuento. ¿Ok? Profesor, Te escucho. ¿qué significa clerecia? Clerecía. Clerecía viene de clero. Y el clero es la clase sacerdotal. O sea, sacerdotes. Gracias. Ok, no hay problema. Vamos Profe, ¿y a los contar. harchas mazabares, disculpe, los harchas mazabares qué era? Archas mozárabes son fragmentos, restos de poemas que se han encontrado en un español primitivo. No se parece al de ahora, mezclado con la lengua árabe. Ya, profe. Muy bien. Ahora sí, el Cantar del Mío Cid. ¿Ok? Bueno, el Cid se llama Rodrigo Díaz de Vivar. Ese es su nombre. Y tiene el título del Cid. Ya te dije que el Cid es un título nobiliario, ¿no? También le llaman a Rodrigo Díaz de Vivar el Cid campeador. Campeador por batalla campal, campo, ¿no? Entonces él paraba de guerra en guerra, era un guerrero, Rodrigo Díaz de Vivar. Era muy querido por el rey de Castilla, Alfonso VI. Estoy soltando datos, ¿ah? El rey de Castilla se llama Alfonso VI, ¿ok? Entonces, Rodrigo era muy querido por el rey de Castilla, Alfonso VI, tanto así, tanto confiaba en Rodrigo, perdón, el rey, que le dijo que cobre los impuestos de Castilla, ¿ok? Y Rodrigo está cobrando los impuestos, o sea, el dinero lo está manejando Rodrigo, de todo el reino, ¿ya? Y bueno, confía el rey en él, no hay problema, pero tú sabes que toda persona que llega a ganarse la confianza de alguien de poder, en este caso el rey, genera envidia, siempre, ¿no? Es muy humano sentir la envidia de alguien que tiene los privilegios de otra persona de poder, ¿no? Bueno, acá en esta historia va a suceder eso. Y esta gente envidiosa va a llegar al rey Alfonso VI y le van a decir, mentiras obviamente, pero el rey se las va a creer y le van a decir, ese Rodrigo, en el que tú confías tanto, le haces cobrar los impuestos, te está robando, está quedando con los impuestos, no te está dando completo lo que está recibiendo. Lamentablemente para Rodrigo, el rey Alfonso VI de Castilla cree esa patraña, esa infamia, esa calumnia. ¿Y qué va a hacer con Rodrigo? Lo va a desterrar de Castilla, lo va a expulsar de Castilla. Jóvenes, que el rey devote del pueblo, eso es perder el honor. La primera pérdida del honor del Cid es en este momento, cuando el rey Alfonso VI lo expulsa de Castilla. ¿Ya? Acaba de perder su honor Rodrigo Díaz de Vivar, además con algo que es falso, no es verdad lo que le están contando al rey. ¿Ya? Esta parte, esta es la primera parte, acuérdate que esta obra, y acá aprovecho para contestar otra clásica pregunta de examen. La pregunta es, ¿en cuántas partes o cuál es la estructura del Cantar del Mío Cid? Tú tienes que decir, el Mío Cid está dividido en 3 partes. Primera parte, el destierro del Cid, que es lo que estoy contando ahorita. Segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Las bodas de las hijas del Cid. Y tercera parte, la afrenta de Córdoba. Afrenta. La palabra afrenta significa deshonra. Corpes es un lugar, ¿ya? Repito para que no haya confusión. Repite, por favor. Sí, no te preocupes. Si alguien lo puede apuntar en el chat, genial. Primera parte, el destierro del Cid. Así se llama la primera parte. El destierro del Cid. Segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Segunda parte, las bodas de las hijas del Cid.
Tercera parte, la afrenta de Corpes. La afrenta sin H, afrenta de Corpes. Afrenta estaba explicando, significa deshonra, y Corpes es un lugar. Entonces, la deshonra en ese lugar. Gracias, Daniel, lo La máximo. primera Ahí pérdida está. de honor del Cid, ¿cuándo fue? ¿Cómo? La primera pérdida de honor del Cid. Fue cuando el rey, lo que estoy contando ahorita, ¿no? El rey Alfonso VI lo expulsa de Castilla. Ahí está perdiendo su... ¿Ya? Entonces, volvemos a la historia. Ya Daniel, gracias Daniel, ha puesto las 3 partes, la estructura del Cantar del Mío sigue en el chat. Así que ahí pueden tomar una acá. Ya, genial. Entonces, volvemos a la historia. Yo lo voy a contar a manera de relato. Ya no lo voy a contar por partes porque se me hace muy largo. Entonces me he quedado en la parte en la que el rey expulsa a Rodrigo porque cree que le está robando los impuestos, ¿no? Que el rey lo expulse, pierde el honor Rodrigo. Es la primera pérdida de su honor, ¿ya? Bueno, Rodrigo está preocupado por el destierro, obviamente, pero lo que más le preocupa es con quién va a dejar a las 3 personas que ama más en este mundo. Son su esposa y sus 2 hijas. ¿Quién las dejo? No las voy a llevar al destierro, no seas loco, ¿no? Tengo que dejarla en un lugar seguro. Entonces las va a dejar en el convento de San Pedro. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta algo. El Cid, Rodrigo, no es cualquier tipo. Es un Cid. Tiene un título nobiliario. Entonces, él no se va a ir al destierro solo. Él se va a ir con su ejército. ¿Ah? Entonces, primero, antes de irme con mi ejército, tengo que dejar en un lugar seguro a mi familia. Y entonces su esposa se llama Jimena, y sus hijas se llaman Elvira y Sol. Por si estás apuntando. La esposa del Cid se llama Jimena, y las hijas del Cid, que son unas niñas en este momento, se llaman Elvira y Sol. Elvira, ¿ok? A las 3 las va a dejar en el convento de San Pedro. Elvira y Pasen qué penurias. ¿Perdón? hijas, Elvira y qué más. Sol. Profe, una pregunta, ¿qué es vasallaje? Es que aquí en el texto, bueno, en mi texto que tengo, dice pese a que el Cid los libera del vínculo de vasallaje. Ya, vasallaje es estar al mando de alguien. Un vasallo es un empleado, un sirviente, alguien de menor rango. Pero si yo soy el vasallo de alguien, alguien me manda, ¿no? Vasallaje es estar al mando de alguien superior. No sé en qué caso, en el caso de lo que estés pensando, ¿no? Pero ¿en qué contexto dice eso de que los libera del vasallaje? No entiendo. Es que, bueno, en mi libro dice, Alvar Fañez y otros vasallos del héroe deciden partir con él al destierro, pese a que el Cid los libera del vínculo de vasallaje. Ya. O sea, él los libera de su destierro a sus soldados, ¿verdad? Pero aún así lo acompañan por lealtad. No, bueno, sus soldados lo van a acompañar porque son leales a él, pero lo de vasallaje, no sé, me suena extraño. Voy a luego volver con eso, ya me has dejado inquieto. Quiero saber qué libro también es, ¿no? Eso también es importante. Es de literatura de San Marcos. Ya. A ver, voy a pensarlo un poquito. Ya, espérame, dame tiempo. Pero déjame terminar la historia ahora sí para ganar el tiempo. A ver. Ya, entonces se va con su ejército, deja a su esposa y a sus hijas en el convento de San Pedro, y como se ha ido con el ejército, Rodrigo, cada vez que llega a un pueblo nuevo, lo conquista, ¿no? Entonces primero llega a Barcelona, conquista Barcelona, y lo mejor que encuentra en Barcelona, las riquezas de Barcelona, se las envía al rey Alfonso VI. Mira qué loco, ¿ah? Luego se va a Valencia, conquista Valencia, maldita sea. Y lo mejor que encuentra en Valencia, se lo envía como regalo al rey Alfonso VI. Luego se va a Sevilla, y también conquista Sevilla. Y entonces lo mejor otra vez para el rey. Aunque el texto no lo dice, es muy claro deducir que lo que intenta Rodrigo es mandarle un mensaje al rey. ¿Qué mensaje? Rey, te sigo sirviendo. O sea, tú me has desterrado, estás enojado, bueno, te creíste la infamia, pero sigo siendo tu fiel servidor, te tengo presente. Mira, cada vez que llego a un pueblo, te envío lo mejor para ti, ¿no?
Pasan algunos años de ese destierro, Rodrigo va de pueblo en pueblo, pelea algunas guerras, ¿no? Y después de algunos años el rey descubre que lo que le dijeron era mentira. Rodrigo nunca le robó. Entonces lo manda a llamar, por favor, traigan de nuevo a Rodrigo, ¿ya? Y lo traen de nuevo, pues, a Rodrigo a pedido del rey. Jóvenes, yo no sé qué está pasando, ¿verdad? Que solito se mueve todo. Que el mismo rey le pida a Rodrigo Díaz de Vivar, al Cid, que regrese, eso es recuperar el honor. El rey le pide disculpas, me equivoqué. Entonces Rodrigo recupera su honor. Acá está la primera recuperación del honor del Cid. Lo perdió cuando el rey lo desterró, lo recuperó cuando el mismo rey lo mandó volver porque se había equivocado. ¿Ya? Bueno, lo primero que hace Rodrigo después de ver al rey es, "Uy, mi familia, ¿no? Quiero ver a mi familia". Y entonces va a ver a su esposa, va a ver a sus hijas, y sus hijitas ya no están tan chiquitas, ahora son jovencitas. Tienen 16 y 17 años respectivamente, Elvira y Sol. Y en la Edad Media, las mujeres se casaban desde los 15 en adelante, ¿ya? Entonces, las hijas del Cid están en edad casadera, ¿eh? Ya se pueden casar y justo aparecen pretendientes. ¿Quiénes son los pretendientes? Los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión se llaman Fernando y Diego. Fernando y Diego son los infantes de Carrión. Ellos se acercan a Rodrigo y piden la mano de sus hijas. Rodrigo, nos gustan tus hijas, queremos casarnos con ellas. ¿Ya? Y Rodrigo acepta. Los infantes de Carrión son gente grande, son de 30 y tantos años aproximadamente. En esos tiempos el matrimonio no era una cuestión sentimental. El matrimonio era un arreglo de poder entre familias. Una familia poderosa con una familia poderosa se juntaban mediante un matrimonio y se hacían mucho más poderosos, ¿verdad? Entonces, esos son los términos que se toman en cuenta al momento de elegir a alguien como esposo o esposa, ¿no? El amor no se toma en cuenta para nada. Entonces, estos muchachos, los infantes de Carrión, Fernando y Diego, son hombres de 30 y tantos años, que se casan con dos niñas, en realidad, que son vistos de estos tiempos, ¿no? Que son Elvira y Sol. ¿Ah? Bueno, Fernando y Diego, gracias Daniel por ponerlo ahí en el chat. Entonces Rodrigo acepta la pedida de mano y es más, les da regalo de bodas. Y por favor, este es datazo de examen. ¿Ah? Esto lo preguntó San Marcos hace como 4 años. Y tengo miedo no tengo miedo en realidad. O sea, en cualquier momento, cualquier universidad o escuela puede preguntarlo de nuevo. ¿Ya? San Marcos preguntó cómo se llamaban las espadas del Cid, las espadas, ¿no? Bueno, resulta que Rodrigo, cuando se van a casar sus hijas, a sus yernos, Fernando y Diego, les da regalo de bodas. Y el regalo de bodas son 2 espadas, uno para cada uno. Estas espadas tienen nombre, se llaman Colada y Tizona, Tizona con Z, ¿ah? Colada y Tizona. Les regala a Colada y Tizona a sus yernos, que son los infantes de Carrión, Fernando y Diego. Entonces la respuesta sería, ¿cuáles son los nombres de las espadas del Cid que les da como obsequio a sus yernos? Colada y Tizona. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Bueno, las bodas de las hijas del Cid, genial, las bodas de las hijas del Cid se van a celebrar en uno de los pueblos que él conquistó, ¿no? Sí, Colada, está bien escrito, Colada, perfecto. Uno de los pueblos que él conquistó, que es Valencia. Ahí se va a celebrar las bodas de las hijas del Cid y va a ser una ceremonia, una celebración de más o menos 15 días. ¿Ya? Entonces es un juergón, maldita sea, ¿no? 15 días de celebración, imagínate. ¿Ya? Bueno, cuando... El micrófono. ¿En dónde? ¿En Valencia? Valencia. Apaguen su audio. Ya lo desactivé. Ya. Ya, tengan cuidado con los audios, porque se escucha todo. Colada y Tizona son las espadas. Muy bien, Ángelo. Bueno, una vez que se casaron ya con las hijas del Cid,
Los infantes de Carrión, Fernando y Diego, se van a unir al ejército del Cid, ¿ok? Son parte del ejército ya. Y este ejército del Cid tenía una costumbre. Siempre llevaban consigo a un león amaestrado. Un león amaestrado, ¿ya? O sea, ese león no le hacía daño a nadie porque estaba amaestrado, ¿no? Entonces, la jaula en la que transportaban al león no se preocupaban mucho en cerrarla. O sea, andaba entreabierta porque igual si salía no pasaba nada, ¿no? Bueno, los infantes de Carrión no saben que este león está amaestrado. Y una tarde en la que todos están descansando, tomando una siesta, todo el ejército, el león, como siempre, sale de la jaula. Los infantes de Carrión, al ver al león suelto, se asustan. Pero no solamente se asustan, hacen gestos vergonzosos, de miedo, de pavor, de terror, no dignos de un caballero medieval, pues, ¿no? No dignos del honor de un caballero medieval. Lo que provoca que todo el ejército del Cid se burle de los infantes de Carrión. ¡Qué cobardes! El león es amaestrado, ¿por qué hacen esos ridículos gestos, no? Y eso hace que ante la burla los infantes de Carrión sientan que han sido deshonrados. Honor ha sido manchado, se han burlado de ellos masivamente, ¿no? Y quieren vengarse. Obviamente no se van a mechar con todo el ejército, es poco inteligente, ¿no? ¿Quién es el jefe? Sí, Su suegro, Sí. su suegro, ¿no? O sea, sus con hijas las hijas se van a meter. son mis esposas. Entonces, ¿qué hacen estos malditos? Agarran a las hijas del Cid, agarran a sus esposas y las llevan al Robledal de Corpes. Acuérdate que te dije afrenta de Corpes, ¿no? Deshonra en Corpes, un lugar. El Robledal de Corpes Y es un las lugar. golpean, ¿no, profe? Muy La bien, llevan. las llevan al Robledal de Corpes y entre los arbustos las azotan, las mancillan, las golpean y las dejan ahí tiradas, maldita, o sea, no les importa, se vengaron del Cid y de la burla a su honor, ¿no? Cuando Rodrigo se entera que le han hecho eso a su hija, acuérdate que las amaba muchísimo, ¿no? Vuelve loco, pero se calma un poco y es tan respetuoso de las normas que se va a hablar con el rey Alfonso VI y le dice, rey, mire lo que han hecho con mis hijas. Y el rey le dice, Rodrigo, haz lo que veas tú necesario. Entonces, con la autorización del rey, Rodrigo escoge a dos de sus mejores hombres para que se enfrenten a los infantes de Carrión y se mechan con los infantes de Carrión. Y estos dos hombres del Cid matan a los infantes de Carrión, porque acuérdate que Rodrigo, el Cid, había perdido su honor otra vez al ver lo que le hicieron a sus hijas. Y entonces quiere recuperar su honor. ¿Cómo le van a hacer eso a sus hijas, no? Las han golpeado, las han azotado, las han tratado mal. Así que ha perdido su honor. Ahora que ya dos de su ejército han matado a los infantes de Carrión, el Cid, ¿recupera su honor o no? Sí, profe. Sí, recupera. Pareciese que sí. Es más, yo también a tu edad decía, claro que recuperó su honor porque los mató a esos malditos que hicieron eso con sus hijas. Pero No, no, aún no. todavía no. ¿Sabes por qué? Y voy acá a decir una idea bastante machista de la época medieval. En la Edad Media, una mujer solamente servía para dos cosas, para ser esposa y para ser madre. Si una mujer no era esposa y madre, no era mujer, no cumplía su función como mujer en la Edad Media. Esas dos mujeres, las hijas del Cid, se han quedado sin marido. O sea, no son mujeres completas, qué machismo, por Dios, pero así era la Edad Media, ¿no? Entonces, esas mujeres no son mujeres completas, porque no tienen marido. Entonces, ¿cuándo recupera su honor Rodrigo? Cuando se Cuando, casan sus hijas. muy bien, cuando aparecen los infantes de Navarra y Aragón. Los infantes de Navarra y Aragón. Y piden la mano de las hijas del Cid en segundas nupcias. Y acá viene la clásica pregunta de examen que te comenté hace un ratito. ¿Cómo termina el cantar del mío Cid? El cantar del mío Cid termina con las segundas bodas de las hijas del Cid. Ahí recupera su honor Rodrigo por segunda. ¿Ah? Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna pregunta, hazla ahora o calla para siempre.
Repite, profe, ¿cómo ¿Con quién termina? te casas, profesor? ¿Con No, quién te no, casas? a Profe, ver, ¿el nombre verdadero del Cid cuál es? Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. El profesor, Bien, la segunda boda, ¿con quién se casan sus hijas? justo lo ha puesto Daniel en el chat. Mira, los infantes de Navarra y Aragón. Con ellos se casan las hijas del Cid. Con los infantes de Navarra y Aragón. ¿Te queda el Profesor chat? Rodrigo, ¿qué? Rodrigo Díaz de Vivar. Profe, ¿cómo termina el Con, mío sí? Con la segunda con boda, la- ¿no? Muy bien, con las Casándose. segundas bodas de las hijas del Cid. Profe, aquí en mi libro dice que se llama Ruiz. Ruiz Ay, Díaz de Vivar. Rodrigo. Ruiz es un diminutivo de Rodrigo. Ujú. Está Ay, bien ay, que pongan así, pero es Rodrigo el nombre real. ¿Ah? Muy bien, continúo. ¿Ya? Me duele la espalda. A ver, por favor, quiero que entiendas esto. Espero que quede claro. Hasta acá estamos con el primer gran momento de la literatura medieval. Es una literatura bélica, de guerra, la iglesia está presente, porque ese rey Alfonso VI es un rey católico, ¿verdad? Los reyes católicos están ahí de moda, ¿no? Entonces, todo eso está pasando durante 1000 años, una literatura religiosa, una literatura bélica, una literatura militarista, ¿verdad? Y de repente, en Italia, en el siglo XIV, aparece un trío bellísimo, hermoso, que va a cambiar la literatura y el arte para siempre, ¿ya? Ese trío lo vamos a conocer con el nombre del Trecento Italiano. ¿Quiénes formaron parte de ese trío? El Dolce Steel Nuevo. Francesco Petrarca, ahorita lo vamos a desarrollar todo poco a poco, ¿ya? Francesco Petrarca es uno, Giovanni Boccaccio es otro, y Dante Alighieri es el tercero, ¿ya? Dante, Son nombres, son Boccaccio y Petrarca son el Trecento Italiano. Tres escritores que van a cambiarlo todo y van a abrir las puertas para una nueva literatura que va a venir posteriormente en el siglo XV. Te lo voy a explicar de a poquito, ¿ya? A ver, vamos a poquito, escúchame. Quiero arreglar esto de acá. Trecento italiano. Estamos en lo que se conoce como la Baja Edad Media. La Baja Edad Media, ¿ya? Es la parte final de la Edad Media. Un ratito quiero acomodarme acá. Ya está. En la parte final de la Edad Media. Y en este momento en Italia, como te digo, aparecen estos escritores, estos tres, que van a practicar lo que ellos mismos van a llamar il dolce stilo nuovo, es decir, el dulce estilo nuevo. ¿En qué consiste el dulce estilo nuevo? Primero, en idealizar a la mujer. Para ellos, y creo que eso nos han dejado como herencia a nosotros en estos tiempos, para ellos el símbolo de la belleza es la mujer. ¿Ya? Un ratito, espérame. Ya está. El símbolo de la belleza es la mujer. Hasta antes de ellos, vete a la antigua Grecia y a la antigua Roma, el símbolo de la belleza era el varón, ¿no? Aquiles era hermoso, Leo también, ni qué decir de París, ¿no? La belleza tenía presencia masculina. Pero después de un tiempo a esta parte, en este momento, ellos deciden que la belleza más bien la represente la mujer. Y si tú analizas un poquito del contexto en el que vivimos, eso lo hemos heredado, porque cuando se quiere adornar algo, normalmente se usa a la mujer, ¿no? Con lo que también estoy un poquito en contra, porque a veces se la cosifica a la mujer, la vuelves objeto, ¿no? Por ejemplo, si te quieren vender, no sé, una gaseosa nueva, suelen poner a una chica en bikini y no a un varón en bikini, ¿no? Ese es morbo, profe. Ya, llámale morbo si quieres, pero también hay un afán de decorarlo, ¿no? O sea, Porque alguien, alguien tiene la loca idea que si es que pone a un varón no va a estar tan bien decorado como si pone a una mujer, ¿no? Que como te digo, también es cuestionable, porque la mujer no es un adorno, ¿no? No es una No es un objeto. objeto, profe. Claro que sí, pero
eso lo hemos heredado de ellos, esa idea de que la belleza es femenina, ¿ya? A ellos se les ocurre eso, de que a partir de ahora la mujer va a ser el símbolo de la belleza, y no es casualidad que los tres hayan amado profundamente, cada uno a una mujer, y esas mujeres hayan sido la inspiración de sus obras. Por ejemplo, Francesco Petrarca se enamoró perdidamente de Laura de Noves, y justamente por el amor que le tenía, salió su mejor obra, Pionero. Boccaccio se enamoró de María de Aquino, y sus mejores poemas están dedicados a María de Aquino. Dante Alighieri se enamoró de Beatriz Portinari, y en la Divina Comedia, que es su obra más importante, Beatriz lo lleva a conocer a Dios. Entonces, la mujer está presente como sinónimo de salvación, de belleza, por eso la llaman ellos la Donna Angelicata, es decir, la mujer angelical. Para ellos, la mujer es muy importante en sus vidas, es como la luz que tengo que seguir para la salvación, para estar bien en la vida, ¿no? Y además a eso súmale algo. Ellos creen en el amor platónico, ¿no? El amor platónico es es idealizar el amor. Acuérdate que el amor platónico, el término platónico deriva de Platón, este filósofo griego. Platón tiene un texto, una obra llamada El Banquete. En esa obra Platón empieza a deconstruir el amor y nos muestra las distintas clases de amor, el amor sufrido, el amor idealizado, el amor imposible, el amor erótico, el eros, como le llama él, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado con el amor idealizado, el imposible, el que nunca llega a ser, y a ese le llamamos amor platónico, cuando él en el libro habló de muchos más amores, en fin. Entonces, ellos idealizan al amor. El amor platónico está presente ahí y justamente está dirigido a una mujer. Lo loco de este asunto es que ellos no se van a quedar con esas chicas. Esas chicas más bien no los van a querer, los van a tratar bastante mal. Pero es que ellos no hablan del amor correspondido, ellos hablan del sentimiento amor. El sentimiento, el querer a alguien, el amar a alguien, es para siempre, dicen ellos, ¿no? Que te quiera o no te quiera es otro tema, pero el amor está ahí igual, ¿ya? Bueno, es una idea de la gente antigua que no necesariamente tenemos que compartir nosotros. A mí me gusta más una frase de Silvio Rodríguez, un poeta cubano, que dice, el amor es eterno, pero cambia de lugar. Eso me parece más honesto. El amor es eterno, es verdad, porque tú siempre vas a querer dar amor. Hasta el día que te mueras, siempre vas a ¿Quién querer lo dar dijo, amor. profe? Silvio Rodríguez, un poeta cubano. El amor es eterno, pero cambia de lugar. Se Siempre vas a transforma. querer dar amor, pero no siempre a la misma persona, pues, ¿no? Va a ir cambiando, se va a transformar, como bien has dicho, ¿no? Entonces, ya tienes una frase para tu estado, ¿eh? En fin. Profesor, Bueno, repite la frase, por favor. Repite la frase. Apúntala, ya. Pulpín. El amor es eterno, pero cambia de lugar. Entre paréntesis, pulpo. ¿Ya? Muy bien. Profesor, disculpe, lo de Te escucho, niña. disculpe, no escuché muy bien lo que está abajo de la Edad Media, Lo que lo está que abajo de la... dice nuovo, algo así. Ah, ya, ya. Lo explico. Es el dolce estilo nuevo, significa el dulce estilo nuevo, que es lo que van a plantear estos escritores. ¿Mm? Diego ha puesto la frase ahí. Bien. Ese Diego. ¿Dónde es Diego? Es Omar, ¿no? José Omar. Ya, gracias, eso es todo. Ya, muy bien, niñita. Además, ellos van a usar tópicos, o sea, temas que vienen de la literatura latina o romana, que ya lo hemos hablado juntos cuando tocamos el Renacimiento, donde también van a ser usados, ¿no? El Beatus Il, que significa dichoso aquel, el Locus Amenus, acá mira, estoy acá, por si acaso, Beatus Il significa dichoso aquel o feliz aquel, el que vive en el campo. Locus Amenus, que es lugar ameno,
o lugar feliz, y carpe diem, que significa aprovecha el día. En estos tópicos los van a usar los escritores latinos. Un ratito que están tocando mi puerta, un ratito, un minuto. Son los testigos de Jehová, profe. O compañeros, ¿quién era Elvis? ¿Cómo era? Elvis. O cállate. Era Elmer, un cubano. Por dos, ¿Qué pasa, jóvenes? Con respeto, por favor. El audio, no lo había activado, perdón. Ya, vamos a hablar de Francesco Petrarca. A ver, Petrarca fue un atrevido para su época. Él es del siglo XIV, la parte final de la Edad Media, ¿ok? Y Petrarca se atrevió hay que ser muy valiente para hacer lo que hizo Petrarca. Petrarca se atrevió a decir que las cosas no giraban en torno a Dios. O sea, Petrarca alzó la voz y dijo, discúlpenme, todos ustedes, los que conformamos la Edad Media, nos estamos equivocando. Las cosas no giran en torno a Dios, como siempre se ha dicho. Egocentrismo, ¿verdad? No, dice Petrarca, las cosas giran en torno al hombre, al ser humano. A eso se le llama antropocentrismo, ¿ok? Eso dijo Petrarca en plena Edad Media, con la Iglesia Católica encima. Era para que lo quemen a Petrarca. Ya, no lo quemaron, pero lo censuraron. Oye, Petrarca, cállate. Estás hablando cochinada, maldita sea. ¿Cómo que todo gira en torno al hombre? Todo gira en torno a Dios. No hablemos más del tema, por favor. Y bueno, Petrarca cayó, pero dejó ahí escrita su idea. ¿Ya? Esa idea, que fue rechazada, obviamente, en el siglo XIV, porque estábamos en la Edad Media, en el siglo XV, o sea, un siglo después, va a ser tomada por varios intelectuales del Renacimiento, ¿no? Estos intelectuales del siglo XV, porque ya se había inventado la imprenta, leen a Petrarca y dicen, hey, mira, Petrarca decía en el siglo XIV que todo giraba en torno al hombre y no en torno a Dios. ¡Qué interesante! Y en el siglo XV, por las lecturas de Petrarca del siglo XIV, aparece en filosofía el humanismo, ¿ya? Y el humanismo, que pone al hombre al centro de todo, da pie a que aparezca en el arte el Renacimiento. Entonces Petrarca es padre del humanismo y del Renacimiento. Lo loco del tema es que él no conoció ni el humanismo ni el Renacimiento, que murió un siglo antes. Sin embargo, sus ideas geniales, adelantadas a su tiempo, hicieron que aparezcan esos dos movimientos, filosófico y artístico. Era un genio y un valiente, Francesco Petrarca. Profe, ¿padre es igual que precursor? No, un precursor es alguien que se adelanta al tiempo. Acá, muy bien lo que dices, me parece genial que te has dado cuenta. Sí, en mi libro Acá dice eso, profe. acá vendría bien que él se le llame precursor del Renacimiento, del humanismo, porque está haciendo cosas antes de que éste aparezca, ¿verdad? Sin embargo, se le suele llamar padre porque él ya está dominando, él con Dante Alighieri, también con Giovanni Boccaccio, muchas características artísticas, estéticas, que recién se van a aplicar en el Renacimiento, como por ejemplo una de las que te mostré. Él está usando estos tópicos latinos que van a ser usados en el Renacimiento. Él ya los está usando en ese momento. Y además está hablando él de un cambio, porque ya esta sociedad medieval está desfasada. Él está hablando de un cambio. Y si tú revisas cualquier texto de literatura donde esté Francesco Petrarca, a ese Trecento italiano también se le suele llamar pre-renacimiento. Se están marcando las bases de lo que sería luego el Renacimiento. Por eso es que se ha decidido llamarle, pues, padre y no precursor, que también no estaría mal, porque él es anterior en realidad al Renacimiento, ¿no? Es que aquí me dice que es precursor, pero como usted me dijo que es padre, ¿Quién me te dice? confundió. No, es El libro, padre, un libro acá. el libro, es el libro. No, es padre del Renacimiento y del humanismo, así se le conoce a él.
A ver, el hecho de que él sea un genio, porque fue un genio, se adelantó su tiempo, no Profe, garantiza... ¿es mujer Francesco Petrarca? ¿Cómo? ¿Es mujer? No, es varón. ¿El de la Francesco. foto? En la foto, pero hombre. Sí, la foto, pero la foto es un cuadro. O Ya, sea, ya, bueno, a ver, te estaba diciendo que el hecho de que él sea un genio no le garantiza que pues le vaya bien el amor, más bien todo lo contrario, ¿no? Si analizas la historia del arte y del pensamiento, los genios no la pasaron bien en el amor, así que no te sientas tan mal si es que no te quiere, ¿ya? Le pasó a los mejores. Bueno, resulta que Francesco Petrarca se enamoró de Laura de Noves, y Laura de Noves no quería saber nada de él. No me produces nada, Petrarca. Y él insistiendo, y Laura, no quiero saber nada de ti, ¿no? Y entonces, ante tanto rechazo, lo único que se le ocurrió a Francesco Petrarca fue hacerle un libro. Le escribió un libro. Qué locura, qué hermoso, cómo somos los varones, ¿no? O sea, no nos quieren, toma, te hacemos un libro, maldita sea. Siempre. ¿Y qué logró con el libro? La hizo inmortal. Mira, siglo XXI, custodios del saber, estamos hablando de Laura de Noves. ¿Por qué? Si no hizo nada, solamente sufrir a Petrarca. Pero bueno, Petrarca la inmortalizó en su máxima obra, ¿no? Cancionero. ¿Eh? Bueno, ese es el gran Francesco Petrarca. Vamos corriendo porque el tiempo me está ganando. La obra de Loves era su cruz, digamos así. Algo así, claro, en términos modernos se Ahí, podría denominar así, ¿no? ya, profe. Ese Jean-Pierre. Entonces soy un genio, dice. A ver, Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio se enamoró de María de Aquino, tampoco va a ser correspondido, y a ella le va a dedicar sus mejores poemas. El tema con Giovanni Boccaccio es que sus poemas han pasado un poquito a segundo plano, ya que se le recuerda mucho su obra narrativa. Él escribió un texto famoso en narrativa llamado El Decamerón. Por ese texto se le considera el maestro de la prosa vulgar, entendiendo vulgar como lo que te dije hace un ratito, como vulgo, es decir, pueblo, ¿ya? En el Decamerón hay historias breves, historias cortas, que ahora se conocen como cuentos, pero en ese tiempo todavía no existían. Los cuentos van a aparecer en el siglo XV, y recuerda que estamos en el siglo XIV acá, ¿no? Entonces se dice que él es el precursor de los cuentos, de estos relatos breves, ¿ya? Eh, bueno, el Decamerón es otro libro atrevido, Boccaccio es otro atrevido, ¿no? O sea, está hablando de cosas que no se deben hablar, está hablando de sexo en el Decamerón, hay mucho erotismo, hay mucha sensualidad, y esas cosas son prohibidas en la Edad Media, pero estos italianos vinieron a cambiarlo todo, ¿no? Llegó altamente todas las normas que se habían dado hasta ese momento, ¿ya? Pero no todos, Dante sí respetó mucho las normas, pero Boccaccio y Son un Petrarca poco vanguardistas. ya, no en el término de romper las normas estéticas, sino en el término de romper normas morales, ¿no? O sea, es inmoral hablar de sexo según la iglesia. Bueno, Boccaccio va a hablar, ¿no? Les voy a contar una historia del Decamerón para que te des cuenta. Antes de esto, quiero decirte que el Decamerón nos va a contar la historia de 10 jóvenes de la edad de ustedes que están escapando de la peste negra en Florencia. La gente se está muriendo, como ahora que estamos en una peste, ¿no? Una pandemia. Entonces, en Florencia se están muriendo por la peste negra, y estos 10 jóvenes están escapando de Florencia, están escapando de la peste en realidad. Son 7 chicas y 3 chicos, ¿ya? Y tienen tu edad. Y en las noches, para no aburrirse, ellos van a estar 10 noches ahí. En las noches, para no aburrirse, cada uno ha decidido contar una historia, ¿ok? El tema es que tienen tu edad, están en la noche, son hombres y mujeres. ¿Qué clase de historias crees tú que van a contar? No, claro, o sea, ¿qué tienes tú en la cabeza? Cochinadas, ¿no? Entonces, Para el por ahí van las historias. Mejor vamos a leer la Biblia. Yo te voy a contar una de las muchas historias que están ahí, ¿ya? Esta historia me gusta bastante porque es graciosa, sobre todo, y pícara, ¿no? Se llama Meter al diablo en el infierno. Si es que la escuchaste alguna vez, te pido por favor que no seas spoiler y no pongas nada en el chat ahorita. Y si no la escuchaste, pues, escucha, ¿no?
Sí la Ahí va. escuché, profe. Ya, genial. Por favor, silencio, nada de spoilers, ¿eh? Deja para los que no lo han escuchado. Es la historia de una señorita que no quiere tener la vida de las mujeres de la Edad Media, que ya te las dije, era casarse y tener hijos, ¿no? No quiere eso, quiere escapar de esa rutina y entonces ella quiere dedicarse a Dios, ella quiere ser una mujer espiritual, una mujer mística, quiere entregarse al Señor, ¿no? El Señor es Dios, por si acaso, ¿ya? Entonces va a pedir consejo al cura, al sacerdote del pueblo donde vive y le dice sus deseos, ¿no? Mire, cura, yo no quiero ser como todas las mujeres. O sea, yo no quiero casarme, no quiero tener hijos, no quiero tener la vida de todas. Yo quiero ser una mujer dedicada a Dios. Quiero tener una vida espiritual, mística, ¿ya? Y dígame, ¿qué tengo que hacer? Y el cura le dice, no te puedo ayudar, no sé, pero lo único que puedo hacer por ti es contarte que hace muchos años, 15 aproximadamente, un joven, un varón, así como tú ahora, vino a mí a pedirme lo mismo, consejos sobre qué hacer para llevar una vida sana, espiritual, mística, alejada del mundo, ¿no? Yo igual que tú no le pude ayudar, pero sé que él se alejó de todos y ahora vive a las afueras del pueblo. Solo, es un ermitaño, un solitario, un anacoreta. Búscalo, tal vez él te pueda ayudar. Y entonces lo que hace esta jovencita es seguir el consejo del cura y va a donde el tipo este que de verdad vive a las afueras del pueblo solo, no hay nada alrededor. Entonces va y toca la puerta y el tipo abre. Un ratito, discúlpeme, ¿sí? Ya. Bueno, ¿dónde me quedé? Perdí. Ya. Entonces va a pedirle ayuda al tipo el tipo abre la puerta y hay que entender que este señor hace 15 años no ve personas, ¿no? Hace 15 años no ve gente, no ve chicas, hace 15 años no la ve. Entonces, de repente abre la puerta y se encuentra con una chica joven, guapa, que la ha ido a buscar. Entonces, siente cosas raras, ¿no? Porque hace tiempo que no... La veo como chocolate. ¿ah? Entonces, la chica es honesta y va y le dice por qué fue, ¿no? Mira, el cura, yo fui a visitar al cura, le pedí consejos sobre esto, y nada, yo quiero ser una chica espiritual, como lo fuiste tú, como lo eres tú, ¿no? No quiero tener una vida como tienen todas las mujeres, y me han dicho que tú me puedes ayudar, dime qué tengo que hacer, ¿no? Y él le dice, ya con la malicia adentro, por lo que está viendo una chica guapa, le dice, bueno, para servir a Dios hay que hacer dos cosas. Primero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga y luego pues tenemos que meter al diablo en el infierno.
porque si no, no se puede servir a Dios. La chica le dice, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga, ¿ya? Así que lo primero que hace este tipo es sacarse toda la ropa. Queda completamente desnudo. Ella se sorprende porque nunca ha visto un hombre desnudo, ¿no? Pero acuérdate que quedaron en que iba a hacer exactamente lo mismo que él haga. Así que ella también se quita toda la ropa, queda también desnuda, ¿no? Él hace 15 años que no ve mujeres y de repente tiene al frente a una mujer joven y desnuda, ¿ya? Sufre una erección. Espero que no te traumes con la historia, ¿sí? Cornero. Entonces sufre una erección y la chica se sorprende, hasta como que se asusta, ¿no? Porque, ¿qué es eso? Nunca ha visto algo así. ¿Qué es eso? ¿No? Y él le contesta, es el diablo. Mira cómo me tienes. Estoy muy mal. Uy, debes de sufrir muchísimo, dice ella hoy, no sabes cuánto. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Y él le contesta, tenemos que meter al diablo en el infierno. Uy, ya, pero el infierno, ¿dónde está? Pregunta ella. Y él le contesta, el infierno. El infierno está allá. Y señala sus partes íntimas, ¿no? Le indica colocarse en una postura especial y él introduce el diablo en el infierno. Dice el texto que al inicio le duele tanto a la chica que termina exclamando, oh, cómo duele servir a Dios. Pero luego el dolor se convierte en placer y termina diciendo, sí, servir a Dios duele muchísimo, pero luego es muy placentero. Y tanto le gusta esta operación, esta acción de meter al diablo en el infierno, que siempre regresa para repetirla, ¿no? Ese es Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio va a escribir estas historias en plena Edad Media, con la Iglesia Católica encima, ¿ya? Jovencitos, tengo un problemón en casa, ¿sí? ¿Me permiten, por favor? ¿Ya? Un toque, por favor. Bueno, lean el Decamerón, pues, de Giovanni Boccaccio. Hay que ser atrevido para escribir estas historias en plena Edad Media con la Iglesia Católica encima. En fin, perdónenme, me estoy pasando el tiempo y acá inicio un poquito de movimiento en mi casa. Dante Alighieri, ya Dante Alighieri escribe una obra que terminó siendo la obra más importante de la Edad Media, que se conoce ahora como la Divina Comedia, ¿ya? Un ratito. Ya, bueno, bueno, Dante va a llamar a esta obra la comedia, en realidad, no le va a llamar la Divina Comedia como ahora se conoce. ¿Por qué le llama la comedia siendo una obra tan seria? Es en honor a los griegos. Los griegos lo que hicieron fue separar dos formas de hacer teatro, ¿no? La tragedia, final funesto, y la comedia, final feliz, ¿ya? Entonces, esta obra termina bien. Acuérdense, pues, que Dante llega a la presencia divina, ¿no? Entonces hay un final feliz, además acompañado del amor de su vida que fue Beatriz Portinari. Es por eso que la llamó la comedia. El término divina, y ese es un dato de examen, lo va a poner Giovanni Boccaccio. Ya un tiempo después, ¿no? Al leer Giovanni Boccaccio esta obra, exclama, pues es divina. Y es como actualmente se conoce a esta obra. No te olvides que el término divina lo pone Giovanni Boccaccio, ¿ya? La Divina Comedia de Dante Alighieri nos va a contar el viaje del mismo Dante, porque Dante es un personaje en esta obra por el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿ok?
En el infierno él está acompañado por Virgilio. Profe, Virgilio va a representar, te escucho. todos los nombres de las chicas son sus esposas o sus amores que no le No, corresponden. en los tres casos son amores no correspondidos, Ah, ya, ¿no? ya. En el caso de Beatriz incluso, que es la de Dante, ella se casa con otro, se casa con Don Simón de Yeri de Barde. Entonces, solamente son amores que no correspondidos que van a inspirar pues, a estos escritores a estas Ya, obras, ¿no? profe. Estaba diciendo que con Virgilio va por el infierno es un cono invertido, como estás viendo en la pantalla, dividido por 9 círculos, ¿verdad? Donde están los distintos pecados del ser humano. El peor pecado de todos es la traición. Está cerca al centro de la tierra donde habita Lucifer. Virgilio va a acompañar a Dante por todo este recorrido. Con Virgilio también van a estar en el purgatorio, donde hay pecados que puede que Dios nos perdone más adelante, ¿verdad? Y ya cuando están a punto de entrar al paraíso, en el limbo, Virgilio no puede entrar, porque es un romano que nació antes de que Cristo venga a la tierra. Por ende, Virgilio no se pudo bautizar y es un pagano, ¿no? No tiene los sacramentos. Y ahí el mensaje está bastante claro, la iglesia lo deja claro, ¿no? O sea, solamente te vas a salvar tú, ser humano, te vas a ir al cielo si es que te bautizan, pues si tienes los sacramentos, ¿ya? Y eso es lo que nos deja de alguna manera asolapadamente Dante Alighieri, ¿no? ¿Quién va a reemplazar a Virgilio? Beatriz, esta mujer de la que él se enamora y no le corresponde, lo va a acompañar a Dante por el paraíso y con Beatriz, acompañado del santo San Bernardo, va a llegar pues a la presencia de Dios. Es una obra bastante simbólica porque Beatriz va a simbolizar a la belleza, ¿no? Va a simbolizar al amor perfecto, al amor eterno también. Y Virgilio representa la sabiduría y al conocimiento. Esta obra está dividida en 3 a propósito. ¿Por qué se divide en 3? Porque es en alusión a la Santísima Trinidad. Y además no solamente en la división total de 3 partes, sino también dentro de cada parte hay 33 cantos, 33 a propósito, porque estamos haciendo alusión a la Trinidad, ¿no? 33 en el infierno, 33 en el purgatorio, 33 en el paraíso, eso hace 99 cantos, pero en el infierno hay un prefacio, entonces también es un canto. Al final serían pues 100 cantos en total, ¿ya? Bueno, eso sería en resumen la Divina Comedia, ¿ya? Vamos a dar las claves porque me pasé el tiempo, mil disculpas, ¿eh? Un toque. No te preocupes, profesor. Gracias. A ver, un ratito, déjame ver qué tengo que compartir acá. Muchachos, estén atentos a tomar capturas, por favor. Ahí está la primera. Listo, profe. Listo, vamos con la segunda. No te atrases, por favor. Ahí está. Listo, profe. Vamos con la tercera. Ujú. Listo, profe. Muy bien. Ya está. Uy, se me fue, perdón, perdón. Ahí está. Tómenle captura. Ya, Ya, profe. Siguiente, profe. pero profe, el anterior. Sí, lo siento. Apreté de más. Ahí está. Muy bien.
Ya, profe. Muy bien, chicos. Gracias por la atención. Discúlpenme las interrupciones, ¿sí? Profe, Nos no te vemos preocupes, todo bien, todo tranquilo. Ajá, ya nos vemos el miércoles entonces. luego. Cuídense mucho. Listo, profe, Adiós. gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Nos vemos, muchachos. Acá